Damos gracias al coro de niños de nuestra iglesia y a Tatiana, su directora. Muchas gracias, Tati. Dejamos entonces el tiempo al pastor Joel Barrios. Un gusto poder... ¿Probando? ¿Escuchan? ¿Sí? Un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Ya estamos desde el jueves. Hoy veo una iglesia un poco más llena. Y estoy contento de que ustedes nos hayan dado la oportunidad de venir aquí a Chile. Es la primera vez que estamos en Chile y realmente, como decía ayer, muy sorprendidos, muy linda esta ciudad, muy lindo el clima. Yo soy de Mendoza, Argentina. No tengo la culpa de ser argentino, como siempre digo. O sea, ustedes deben saber por qué lo digo. Ya no soy más argentino, soy ciudadano del reino de Dios. Así que ya me convertí, ya me arrepentí, o sea, entonces estamos todos bien. Pero muy contento de estar aquí con ustedes. Hoy nosotros, de paso, sorprendido también, nunca he visto un rincón de los niños tan interactivo como este rincón que acabo de escuchar aquí. Se ve que tienen niños muy despiertos. Espero que no los maten, porque en Estados Unidos hay un problema que estoy seguro que ya debe estar llegando aquí o va a llegar dentro de muy poco tiempo. El 80% de los jóvenes que asisten a una iglesia, cuando llegan a la universidad, dejan la iglesia. Por más que vayan a una universidad adventista, a pesar de todo, dejan la iglesia. ¿Y saben por qué muchas veces pasa? Porque a veces matamos la espontaneidad que tienen estos niños. Y a veces estos niños crecen y se dan cuenta que en las iglesias se vive una religión cultural, una religión hueca, una religión sin Dios, sino que es una religión de tradiciones, una religión de credos, una religión de creencias, una religión de discusiones teológicas y no una religión que transforma la vida y que trae pasión y que trae alegría y felicidad al que la experimenta. Y por eso se van. Y si nosotros no cambiamos, y perdonen que empiece con esto así tan fuerte, pero si nosotros no cambiamos nuestra manera de ver la religión, y si no estamos dispuestos a dejar lo que nos enseñaron para empezar a descubrir por nosotros mismos lo que Dios enseña en la Biblia, va a pasar exactamente lo mismo con estos niños. O va a pasar con ustedes, que muchas veces puede ser que muchos de ustedes vengan aquí, no los conozco, pero me imagino que no son un poco diferentes a la realidad de lo que vemos en todos lados, que ustedes están acostumbrados a venir a una iglesia, posiblemente la mayoría, y no saben vivir de otra forma, saben que hay algo sobrenatural, no están muy seguros de cómo, muchos de ustedes puede ser que estén dudando ya de eso, y simplemente están por si acaso. Bueno, mi tarea de venir acá, que yo no creo que hay nada de casualidad, yo no soy diferente a ustedes, tengo el mismo problema de ustedes, pero sí he descubierto que la religión de la Biblia es muy diferente a la religión que me enseñaron. La religión verdadera no se enseña en una iglesia, la enseña directamente Dios a través del Espíritu Santo leyendo la palabra de Dios. Y a no ser que no descubramos por nosotros mismos la verdadera religión, no importa cuánto vaya a la iglesia, cuán activo esté, si soy pastor, si soy presidente incluso de una asociación o lo que sea, no estoy teniendo al Dios verdadero conmigo. Estoy simplemente siguiendo una cultura religiosa. Y por eso yo en las noches estoy enseñando cómo articular a Dios en la vida cotidiana, cómo hacer que Dios sea real en mi vida. Pero hoy, perdonen, el sermón de hoy va a ser una denuncia a aquellos que nos consideramos pueblo de Dios. Y va a ser un sermón muy incómodo. Posiblemente muchos esta noche no vengan, o sea, muchos después digan por qué lo invitaron a este pastor. Pero bueno, es una carga que es una carga que llevo y que tengo que compartirla. Y la tengo que compartir con ustedes. Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque puedo estar aquí y porque podemos estar aquí juntos. Te pedimos que prepares nuestro espíritu para recibir tu palabra. Y aunque sea incómoda, podamos estar dispuestos, Señor,
a experimentar esa incomodidad, a aceptarla y que eso traiga paz a nuestra vida. No culpa, sino paz, que traiga arrepentimiento, que traiga alegría y que traiga esperanza. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero también agradecerles porque me permitieron venir con mi familia. Y acá está mi familia, está mi esposa, Amelia, ella es venezolana. Está mi hijo Jeremías, que tiene 12 años, mi hija Isabela, que tiene 9 años, y mi hija Eliana, que tiene 7 años. Yo, como les dije, era un pastor soltero en Argentina y no me dejaban estudiar porque era soltero, seguir con mis estudios de posgrado, entonces me fui a Estados Unidos a estudiar y me encontré allí con mi esposa. Y ustedes van a ver que mi esposa es un poquito más joven que yo. Y mis hijos, yo ya tendría que tener hijos de unos 19 años por ahí, pero mis hijos son... no son chicos, ya están entrando en la preadolescencia, pero estoy un poco atrasado en la vida. Cuando mis hijos eran chiquitos, estaba en mi oficina en una iglesia de Atlanta, entraron mis hijos cuando estaba hablando con una señora y me dice la señora, pastor, sus nietos. Le digo, hermana, no, es que son mis hijos. Se puso colorada ella. Pero sí, esto por más que me hace bien, porque trato de mantenerme un poquito, a pesar que ya me están llegando las canas y todo eso, de tener un poquito más de energía. Pero bueno, yo no vine a hablar de mí ni de mi familia, vine a hablar de la palabra de Dios. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Viene Cristo pronto, sí o no? Yo estaba en 1973, estaba en el patio de la iglesia que mi papá era pastor. Y mi papá, que siempre le gustó, él se convirtió por leer el libro El conflicto de los siglos, entonces siempre le gustó todo este tema de los eventos finales. Estaba reunido con los ancianos de la iglesia, yo tenía 7 años y entonces yo escuchaba que le decía a mi papá a los ancianos de la iglesia, yo no le doy más de 5 años a este mundo. 1973, estamos en el año 2018 y esos 5 años pasaron y se duplicaron y Cristo no vino. ¿Cristo viene pronto o se tarda? Ya no contestaron como al principio, ¿no? Estaba haciendo mi primer año cuando mi vida tiene un poco de idas y venidas. Yo cuando terminé teología en Argentina me fui 2 años a Estados Unidos y estaba allí en mi primer año de ministerio, en el segundo año de ministerio, e invitaron a la iglesia a un evangelista de renombre bastante conocido. Y cuando yo estaba estudiando la Biblia, estaba descubriendo algunas cosas, y entonces me dijeron que lo lleve a pasear por la ciudad. Y entonces le mostré la ciudad, y entonces después fuimos a un restaurante, y cuando estábamos en el restaurante comencé a compartir algunos descubrimientes que yo había hecho en la Biblia y acerca de la segunda venida de Cristo. Y entonces el pastor que ya era de experiencia me miró con cierta condescendencia y me dice, Joel, espera un poquito, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Yo ya no predico más que Cristo viene pronto. Y yo me quedé sorprendido y le digo, ¿por qué? ¿Sabes? Dice, yo soy hijo de pastor, mi abuelito era adventista y ellos predicaban que Cristo vino pronto y Cristo no vino. Y yo cuando doy evangelismo en Europa, vos le hablás a la gente de que Cristo viene pronto y la gente se ríe, porque ¿hace cuánto que venimos diciendo que Cristo viene pronto? Entonces yo ya no predico más que Cristo viene pronto. Es más, nosotros allá ya no predicamos más que Cristo viene pronto, predicamos que Cristo viene. Pero si viene pronto no nos interesa, que Cristo venga. Predicamos acerca de la certeza de la venida de Cristo, no de la inminencia de la venida de Cristo. ¿Tenía razón? ¿Cristo viene pronto o se tarda? A ver, ¿Cristo viene pronto o se tarda? Muy bien. Ajá. Que no sea muy largo, por favor, porque que sea pronto. Lo que pasa es que usted ha estado hablando de usted. Ajá. Lo que sí hay que hablar de la iglesia es de Cristo como nuestro Salvador crucificado y que dio la vida en nosotros. Ya, eso, para empezar. Segundo, Cristo se demora porque la negligencia de nosotros mismos, que no hacemos las cosas que Él quiere que hagamos, no las estamos haciendo. Gracias, hermano. Buenísimo y perdonen si ofendí con hablar un poco de mí, pero no, pero está bien, no hay problema. Pero sí hay algo que dijo que me parece que es importantísimo.
¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Eso vamos a... Y por eso estoy levantando esta pregunta para responderla, no para que juguemos acá, sino para responderla. Pero ¿Cristo viene pronto o se tarda? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Mateo 24, 3 al 7, unos versículos muy conocidos. Mateo 24, 3 al 7, dice así: Cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le dijeron y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Los discípulos también querían saber acerca del reino de Jesús y estaban interesados para saber cuándo sucedería. Sin embargo, Jesús les dice que cuando ellos vean guerras y rumores de guerras, ¿qué pasará? ¿Es el fin? No. ¿Cómo? Ajá, pero es interesante porque nosotros muchas veces hemos utilizado este versículo para decir el fin ya está. Y Jesús dice que cuando esto suceda, todavía no es el fin. O sea que Cristo viene o pronto se tarda. Viene o pronto se tarda. Ya no contestan de vuelta. Se me trabó, ahí está. Mateo 24, 9 al 13. Mateo 24, ahí el mismo. 9 al 13 dice: entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pregunto: ¿Cristo viene pronto o se tarda? Si viene pronto, ¿es necesario perseverar? No, si viene pronto no tengo que perseverar en nada. Es porque se tarda que tengo que perseverar. ¿Sí o no? Si viniera pronto no tendríamos que perseverar. Bueno, vamos a ver. Lucas 21, dejen marcado ahí porque vamos a volver. Lucas 21, 7 y 8. Lucas 21, 7 y 8. Dice así: entonces le preguntaron: maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas empiecen a suceder? Él respondió: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. ¿Qué predicarán los falsos profetas acerca del tiempo? ¿Que el tiempo está? ¿Cristo viene pronto o se tarda? Entonces ustedes son falsos profetas. Acá dice que vendrán predicando que el tiempo está cerca y no les creáis. Vamos a ver ahora otro, volvemos a Mateo. Mateo 24, 45 al 51. Mateo 24, 45 al 51. Dice así: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón: mi señor se tarda en venir, y empezara a herir a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí encontramos una especie de contradicción. Si nosotros pareciera, según esta parábola que encontró Jesús, nosotros tenemos que pensar que Cristo viene pronto o se tarda. De acuerdo a esta parábola. El siervo bueno, ¿qué pensaba continuamente?
No, el siervo bueno decía que viene pronto, pero el siervo malo que se tarda. Pero en realidad se tardaba o venía pronto. No, acá dice que se tardaba y por eso el siervo, o sea, tiene que pensar que viene pronto, pero en realidad se va a tardar. O sea que eso de que Cristo venga pronto es como una zanahoria que Dios nos puso a nosotros que tenemos que ir corriendo por detrás. Es una ayuda psicológica, pero en realidad Él se va a tardar. ¿Es así? ¿Sí o no? O sea que es una ayuda, claro, pues tendríamos que definir qué es pronto. Entonces decimos, no, para Dios un día es como 1000 años como un día. Entonces la pregunta es, ¿para quién escribió la Biblia Dios? ¿Para nosotros o para Él? Entonces a mí me tiene que hablar en mis términos, no en los términos de Él. O sea, porque en los términos de Él, entonces podría ser que Cristo venga dentro de 4000 años y entonces dentro de 4 días Cristo viene. Entonces viene pronto. Entonces siempre Cristo vino. Y después está la otra respuesta. La otra respuesta es que Cristo no va a venir más allá de los días que tengas de vida. Porque el día que morís, ya al segundo estás en la venida de Cristo. Y esa es una explicación que realmente es valedera. Pero entonces quiere decir que esto de que viene pronto es una ayuda psicológica simplemente. Es un discurso. A ver, vamos a ver. Mateo 25, 1 al 5. Esta parábola muy conocida. Dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué significan estas vírgenes? ¿Es que? La iglesia. ¿Qué significan las lámparas? ¿Las lámparas qué significa? La palabra de Dios. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Qué significa el esposo? ¿Cristo viene pronto o se tarda? ¿Por qué me dicen pronto si la parábola dice que se tarda? La parábola dice que ¿qué pasó con el esposo? Se tardó. ¿Y qué pasó porque se tardó? ¿Quiénes se durmieron? ¿Las prudentes o las insensatas? Todas. ¿Cuál era la diferencia? Que las prudentes pensaron que se podía tardar. Y como pensaron que se podía tardar, pidieron más aceite. En cambio las otras pensaban que iba a venir pronto. Y como iba a venir pronto, no pidieron más aceite. Qué interesante. Entonces, aparentemente, nosotros tenemos que pensar que Cristo no va a tardar. Si pensamos... Ahora, esto es lindo, o sea, podemos hacer un estudio de esto. A nosotros desde chiquitos nos metieron en la cabeza que Cristo viene pronto. Me acuerdo, cuando yo era chiquito, y perdonen que hable un poquito de mí, pero tengo que hablar de experiencia, pero cuando yo era chiquito había una calcomanía que hizo la Unión Austral allá que decía, Cristo viene pronto, prepárate. ¿Se acuerdan? Y la pegamos en la parte de atrás y cuando veíamos, como éramos pocos adventistas en esa época, cuando veníamos que alguien pasaba con un auto que tenía la calcomanía, decíamos, ahí va un adventista. Nos poníamos contentos. Y resulta que después esa calcomanía nunca más la sacaron, porque Cristo no vino, todos pensábamos que venía. Yo tenía 7 años y pensaba que entonces Cristo, cuando yo tuviera 18 años, ya Cristo íbamos a estar en el reino de los cielos y no estamos. Cristo viene pronto o se tarda. Creo que están empezando a contestar bíblicamente. Cristo se tarda. Cristo se tarda. Y yo sé que hay gente que se está riendo, hay gente que está mirándome mal ya también, o sea... Quédense hasta el final, o sea, vamos a ver, no me apedreen antes del final. Pero vamos a ir, la respuesta a esto la encontramos en el libro de Apocalipsis, el libro de profecía por excelencia, Apocalipsis 1, 1 al 3. Apocalipsis 1, 1 al 3. Apocalipsis 1, 1 al 3. Dice así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Y esperen, lo voy a leer, lo tengo acá en la pantalla. ¿Ustedes pueden leer ahí o no? Me voy a bajar porque yo no llego, sí puedo llegar ahí. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Viene pronto o se tarda? Ahora fíjense, acá hay una frase que es importantísima, que es las cosas que deben suceder pronto. Ahí no dice las cosas que van a suceder pronto, sino que dice las cosas que deben suceder pronto. Si dijera las cosas que van a suceder pronto, está queriendo decir que esas cosas van a suceder ¿cómo? Sí o sí. Por ejemplo, si yo digo el pastor Marcelo Videla va a venir pronto, todos sabemos que va a venir, va a llegar a las 8. Pero cuando yo digo el pastor Marcelo Videla debe venir pronto, es diferente a decir va a venir pronto. Porque debe venir pronto es que la intención es que venga pronto, pero que no necesariamente va a ser así. Cuando la Biblia dice las cosas que deben suceder pronto, lo que me está diciendo es que Dios quiere venir pronto, pero no necesariamente va a ser así. Él quiere venir pronto, pero posiblemente se va a tardar. ¿Y de quién va a depender eso? Va a depender del si queremos que venga o no queremos que venga. Nosotros vimos en la semana que justicia, ¿qué es justicia de acuerdo a la Biblia? A ver los que vinieron desde el jueves. ¿Qué es justicia de acuerdo a la Biblia? ¿Se acuerdan? Sí, la consecuencia, pero ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios, nosotros muchas veces pensamos que es el castigo de Dios. La justicia de Dios es darle a cada uno lo que eligió. Entonces, si nosotros no queremos que Cristo venga, ¿qué va a hacer Cristo? La justicia, aplicar la justicia a eso es que, ¿qué va a hacer? No va a venir. Y alguien dice, qué suerte. Sigamos comiendo y bebiendo, que mañana moriremos, porque muchas veces nosotros no queremos que Cristo venga realmente. Pero en la mente de Dios dice que estas cosas debieran suceder pronto, pero no va a suceder así. Apocalipsis 1:3, aquí está la clave para entender esto. Dice, bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, ¿cómo está? Cerca. O sea que dice felices. O sea, la condición para que el tiempo esté cerca, para que Cristo venga pronto, es que nosotros tenemos que leer. ¿Qué tenemos que leer? Su palabra. Y especialmente ¿qué? El Apocalipsis. El Apocalipsis. Las profecías. Pero especialmente el Apocalipsis. ¿Qué significa leer? ¿Qué significa leer? Leer. Eso significa leer. O sea, leer el Apocalipsis. Después dice, bienaventurados los que oyen. ¿Qué es oír en el concepto hebreo, en la Biblia? ¿Qué significa oír? Oír no es escuchar. Oír significa, en el concepto hebreo, entender. Y querer leer comprendiendo lo que significa. Entonces dice, bienaventurado el que lee, o sea, el que lee, el que entiende, el que quiere entender. Y después dice, las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. O sea que para que Cristo venga yo tengo que leer, tengo que oír y tengo que guardar. Ya sabemos lo que es leer, ya sabemos lo que es oír, pero ¿qué es guardar? Y esta palabra en griego es una palabra que es tereo. Y es la misma palabra que Juan, el mismo apóstol que escribe el Apocalipsis, después la escribe al final, en Apocalipsis 22, 7 al 9, dice, he aquí yo vengo como pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Ahora ya no dice el que lee ni el que oye. ¿Por qué? Porque si llegaste a Apocalipsis capítulo 22, ya leíste y estuviste dispuesto a llegar al 22. Evidentemente es que quisiste entender. Entonces ahora solamente dice el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Juan, yo soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de los hermanos profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea que ahora nuevamente dice los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué es guardar? Preguntémosle a Juan, ¿qué es guardar? Y vamos a Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, ¿qué dice? Es la misma palabra. Si me amáis, tereo, es la palabra, guardad mis mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos? ¿Qué es? Es obedecer los mandamientos, es cumplirlos, es ponerlos en práctica. Hay otro versículo también muy conocido que está allí en Juan, también Juan 15:10, que dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Quiere decir entonces que, ¿qué significa
O sea, tereo, guardar, significa cumplir y obedecer. Entonces, el Apocalipsis me dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que ¿qué? Y el que guarda. ¿Qué significa guardar? Cumplir, obedecer. O sea que a la profecía yo la tengo que estudiar, ¿para qué? Para obedecerla. Y ahí viene el gran problema. ¿Por qué Cristo se tarda? Porque nosotros decimos que somos expertos en profecía, pero nosotros estudiamos la profecía, la leemos, la oímos, pero no lo guardamos. Es más, estamos esperando que se cumpla. Todas las profecías, van a los seminarios de profecía y todos están diciendo, y esto va a pasar. Y traemos un cuadro así que dice, y esto viene primero, y esto viene lo otro, y después viene la ley dominical, y después viene esto. Y estamos todos esperando que la profecía se cumpla, cuando la Biblia me dice que Cristo va a venir cuando nosotros cumplamos a la profecía. Entonces, si Cristo no vino, no es porque Él no quiere venir, porque las cosas deben suceder pronto. En la mente de Dios, Él quiere venir pronto, pero no viene pronto porque Él va a venir pronto cuando leamos, oigamos y guardemos. ¿Se entiende? Y si nosotros somos cristianos, tenemos que abordar a la profecía como Jesús abordaba la profecía. Y vamos a ver cómo Jesús abordaba la profecía. Esto es muy interesante. Jesús y la profecía. Pregunta, ¿cómo sabía Jesús dónde debía desarrollar su ministerio? ¿Cómo lo sabía? Fíjense, en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 14, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús fue a Galilea? ¿Por qué Jesús ministró en Galilea? Porque Él fue a Galilea para cumplir la profecía. ¿Dónde había leído Jesús que el Mesías iba a ministrar en Galilea? ¿En dónde lo leyó? Muy bien, en Isaías. Entonces Él leía Isaías, leía lo que Isaías decía acerca del Mesías y decía que el Mesías iba a ministrar en Galilea. Entonces Él, cuando leía la profecía, iba y cumplía la profecía. Y la cumplió. Pero no era que estaba en Galilea como un sonámbulo, así sin darse cuenta que estaba cumpliendo la profecía. Y entonces viene alguien y le decía, Jesús, mira, estás cumpliendo la profecía. Y Jesús, oh, qué interesante, estoy cumpliendo la profecía. No me di cuenta. No, la profecía, según lo que dice la Biblia, hay que cumplirla. No hay que esperarla, hay que cumplirla. Vamos a ver otro versículo. ¿Cómo sabía Jesús dónde debía ser? No, ¿cómo sabía Jesús qué debía hacer en su ministerio? Lucas 4, 16 al 21 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo sabía Jesús que tenía que trabajar entre los pobres? ¿Cómo sabía Jesús que él iba a ser un médico, que iba a darle vista a los ciegos? ¿Dónde lo había leído eso? En la profecía. En la profecía de Isaías, él vio lo que tenía que hacer y entonces cuando se dio el momento, él cumplió lo que se había dicho que él tenía que hacer. Él no leía la profecía para esperar que se cumpla, sino que él leía la profecía para guardarla, para cumplirla. Mateo 8, 16 al 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea que a la profecía se la lee ¿para qué? Para cumplirla.
Se olvidó Jesús de la profecía en los momentos de su agonía. Jesús estaba en la cruz. Y estaban los discípulos sacudidos porque decían, este es el Mesías. Ellos esperaban que se siente en un trono y resulta que su amado maestro termina colgado de una cruz como un criminal. Y entonces allí, cuando estaba en la cruz, Juan 19:28, Jesús recuerda un salmo que él había leído. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En otras palabras, Jesús había estudiado el salmo mesiánico, donde allí los judíos decían, este salmo es mesiánico, y donde decía que el Mesías iba a decir, cuando esté por morir, iba a decir, tengo sed. El Espíritu Santo le hizo recordar eso cuando él estaba en la cruz, y para que se cumpliese la escritura, él dijo, tengo sed, para confirmar la fe de sus discípulos, que los discípulos en ese momento estaban totalmente confundidos, no sabían qué era lo que estaba pasando, y para que ellos tengan la confirmación de que él era el Mesías que estaba cumpliendo la escritura. ¿Cómo medía Jesús los tiempos de su ministerio? Dice así, Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Allí parece como que Jesús tuviera un reloj. Y se cumplió el tiempo, ¿y qué hizo? Afirmó el rostro. ¿Qué quiere decir afirmó el rostro? Se puso cabeza dura. O sea, él dijo, voy a ir a Jerusalén y nada me va a apartar de esto. ¿Cómo sabía Jesús que era el tiempo que tenía que subir a Jerusalén? ¿Cómo lo sabía? Y esto lo inferimos de esta parte donde Pedro se acerca a hablar con Jesús, y Pedro quería impresionar a Jesús para mostrar que él estaba aprendiendo mucho con Jesús. Entonces, los fariseos decían que solamente se podía perdonar una vez a una persona que te hacía daño, y después, la segunda ya no lo perdonas más. Entonces Pedro quería mostrarle a Jesús que su justicia era mayor que la de los fariseos, como Jesús le decía, si tu justicia, le decía a los discípulos, no es mayor que la de los fariseos, ustedes están mal. Entonces, ahora Pedro viene a querer impresionar a Jesús, y te digo una cosa, siempre que quieras impresionar a Jesús te vas a chasquear, porque Jesús no necesita ser impresionado con tus cosas. Jesús te ama sin que lo impresiones. Pero Pedro parece que todavía pensaba que tenía que ser amado por Jesús, diciéndole las cosas que hacía por él. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y cuando nosotros leemos esto decimos, Jesús exageró para que veamos que siempre hay que perdonar. Pero no, la pregunta es, ¿de dónde sabía Jesús que la medida de la misericordia es 70 veces 7? ¿De dónde? Del libro de Daniel. El libro de Daniel, no lo vamos a leer porque quiero avanzar. En el libro de Daniel decía que 70 veces 7 era la medida de la gracia para el pueblo de Dios. 70 semanas. Y Jesús, y en esa profecía de Daniel, que la estamos leyendo ahí, en esa profecía de Daniel estaba dicho por fecha cuándo Jesús tenía que ser bautizado y cuándo Jesús tenía que ser inmolado en la cruz. Y entonces en esa profecía que estaba dicho el año que Jesús la estudiaba, porque si no le hubiera dicho a Pedro que la medida de la gracia es 70 veces 7. Y entonces dice que cuando él vio que llegó el momento de cumplir la profecía, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y morir. O sea que Jesús estudiaba la profecía ¿para qué? Para cumplirla. Jesús estudiaba la profecía para cumplirla. Ella era su reloj y mapa que le marcaba el tiempo y el camino que debía seguir. Te hago una pregunta, ¿para qué estudiamos nosotros la profecía? Para saber, y saben que yo tengo una sospecha, quizás estoy un poquito equivocada, pero a mí me parece que nosotros estudiamos la profecía para mostrarle a los demás que están equivocados y que necesitan venir a nosotros para salvarse. Porque nos encanta hablar de la profecía, especialmente que denuncia a otras instituciones religiosas que nosotros pensamos que están muy mal y que nosotros estamos súper bien. Y entonces nos encanta centrarnos en eso. Y ya muchas veces en el estudio bíblico adventista dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero en el adventismo el Apocalipsis es la revelación del Papa. Lastimosamente. Y nos encanta hacer guerra con el Apocalipsis. Y eso muestra que nosotros estamos más perdidos que aquellos que queremos convertir, entre comillas. Que posiblemente ellos están más convertidos que nosotros y nosotros nos subimos a una plataforma de soberbia y empezamos a decirle, vengan ustedes a nosotros, porque si no vienen a nosotros ustedes se pierden. Y resulta que nosotros estamos más perdidos que ellos.
Y por eso, perdonen si hoy hay alguno de otra iglesia acá, no se sienta mal, pero se van a sentir mal los de esta iglesia. Porque ese es el propósito. No el propósito, o sea, no queremos herir a nadie. Pero es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Cómo se llama cambiar nuestra manera de pensar? Eso se llama arrepentimiento. Metanoia en griego. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es arrepentirme de algo que no hice, que algo que no quiero hacer más. Arrepentimiento es cambiar mi mente. Cristo no vino porque nosotros no hemos leído, no hemos oído, ni hemos guardado la profecía. Porque la primera profecía del Apocalipsis, ¿de qué habla? ¿Ustedes saben? Es más, yo sé que ya nadie estudia el Apocalipsis porque parece que hay que ser un erudito en historia para entender el Apocalipsis. Otro grave error. Pero ¿saben de qué habla la primera profecía del Apocalipsis? El Apocalipsis tiene 7 profecías. Y la primera profecía, que va del capítulo 1 al capítulo 3, no habla del Papa, sino ¿de qué habla? Habla del pueblo de Dios. Y habla del pueblo de Dios, de aquello, incluso si quiere, es para todo el que se sienta pueblo de Dios, no es para una denominación, es para todo el que se sienta pueblo de Dios. Y Dios en la primera profecía ve que el pueblo de Dios tiene un problema, y el problema es que no está arrepentido. Es más, hay una específicamente, ustedes conocen muy bien, el último mensaje dice que es un pueblo que se cree la última Coca-Cola del desierto y es miserable, pobre, ciego y desnudo. Se creen que es lo último y resulta que dice, no, tú no eres nada, te crees que has hecho mucho por mí y resulta que no has aceptado lo que yo hice por ti. Y por eso no tienes arrepentimiento y por eso tienes que venir a mí. El gran problema del pueblo de Dios, la primera profecía, si nosotros queremos cumplir la profecía, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Y saben qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer que yo tengo un problema y que soy un desastre, pero a nosotros nos encanta sentirnos que somos los mejores del mundo. Y entonces a veces vamos a evangelizar a gente desde una plataforma, como diciendo, vengan a nosotros. No, la religión es un peregrinaje con Cristo y Cristo está trabajando con todos, no importa que vengan a una iglesia, no importa que sean ateos, no importa de dónde vienen, Cristo está trabajando con todos desde que nacieron porque quiere que todos se salven. Y para salvarse no es, y perdonen esto, quizás puede ser un poco fuerte lo que voy a decir, pero no es necesario entrar a una iglesia. Para salvarse es necesario entrar a una relación con Cristo. Todo el que entra a una relación con Cristo entra a la iglesia de Dios, pero no todo el que está en una iglesia está con Cristo. Y la mayoría de los que estamos en una iglesia estamos lejos de Cristo. Y esta es la mayor evidencia, por eso Cristo no vino. Cristo no vino porque nosotros no queremos que venga. Nosotros estamos demasiado conformes con cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, lograr comprarnos la casita, el departamento, el auto, tener una herencia, mandar a nuestros hijos a las mejores universidades. Está bárbaro eso. Pero eso ha llegado a ser prioritario en nuestra vida y lo de Dios ha llegado a ser algo secundario. Y estamos viviendo para el presente en vez de estar viviendo para el futuro, porque ya hemos dejado de creer en la realidad del futuro. Es más, el tema de la venida de Cristo ha llegado a ser una doctrina, ya no es más una certeza en la iglesia, es una doctrina simplemente. Y porque nos llamamos adventistas lo decimos, es como marketing. Hay que decirlo porque nos llamamos adventistas, o sea, no. Pero no vivimos para eso. Es más, no vibramos con eso. Es más, a muchos les dará miedo si muchas veces se dice, mañana viene Cristo, me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque estoy lejos de Jesús, muy simple, ¿no? No es porque no soy vegetariano ni nada, no, es porque estoy lejos de Jesús. Hemos disminuido la religión a un montón de disciplinas que no tienen nada que ver con Jesús, que me pueden ayudar, pero que son un resultado, pero que no son la causa por la cual yo estoy con Él. Y por eso todo comienza con una relación con Jesús. Pero ahora, les hago una pregunta, ¿seguimos siendo libres cuando Dios profetiza algo? En otras palabras, ¿lo que Dios profetiza se va a cumplir sí o sí? No. Lo que Dios profetiza no se va a cumplir sí o sí. Y eso lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento, en la Biblia, no es un invento mío. En el Antiguo Testamento Dios profetizó algo para el pueblo de Dios y el pueblo de Dios no quiso guardar la profecía. ¿Y qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? No, y nosotros decimos esas profecías son profecías, ¿cómo le decimos? Condicionales. Pero nosotros decimos con los adventistas se va a cumplir todo sí o sí, porque nosotros somos los mejores. No,
Las profecías para el pueblo de Dios son condicionales. Se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no puede violar la libertad de los individuos. Dios no puede obligar a nadie. Es más, cuando yo me entrego a Dios, Dios me da la libertad del Evangelio. Y entonces, ¿qué es la libertad del Evangelio? Es que yo decidí entregarme a Dios. No es que nadie me presionó, no, yo lo hago porque yo quise. Y cuando yo entro en la libertad del Evangelio, Dios no me puede obligar. Él me pide colaborar, pero no obligar. Y por eso lo peor que yo podría hacer acá es ponerle culpa en la cabeza de ustedes. Decir, Cristo no vino por culpa de ustedes y por culpa mía. No, si salimos con culpa de acá, estamos mal. Acá tenemos que salir con esperanza. La culpa es de Satanás. Y cuando yo hago algo por culpa, no estoy haciendo, por más bueno que sea, no lo hago bien, no lo estoy haciendo bien. Es más, me trae malos resultados, por más que sea algo bueno. ¿Por qué? Porque cuando lo hago por culpa, yo me siento como que lo estoy haciendo obligado, pero no es lo que realmente quiero. Pero para quedar bien con Dios lo hago. Y entonces después me quedo con Dios, ay, lo hice. Bueno, pero estoy bien con Dios porque hice, pero por ahí digo, no tendría que... No. Y entonces vinimos con un conflicto en la cabeza porque estamos queriendo agradar a Dios cuando Dios no te pide nada obligado. Dios lo único que te pide es que lo hagas por amor las cosas. Y si tú quieres probar algo, pruébalo y Dios no te va a dejar. Bueno, tú vas a tener, yo me quiero tirar de cabeza al piso, me va a salir un chichón. Y no es que Dios me mandó el chichón. O sea, ahora, yo me tiro de cabeza al piso desafiando una ley de Dios, me sale el chichón y Dios va a estar al lado mío diciendo sana, sana, curita de rana. Pero no va a afectar las consecuencias. El gran problema es que nosotros queremos depositar la responsabilidad de nuestra vida en Dios y queremos que Dios decida por nosotros porque no queremos equivocarnos y entonces no queremos nosotros decidir nada porque si nos equivocamos, si digamos oramos y Dios después nos va mal en eso que oramos, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios, porque Él fue el que me guió. Es una religión que no conocemos cómo no está unida a Dios. Está unida a Dios por el miedo. No me quiero equivocar, quiero agradarlo. Pero no estoy unido a Dios. Cuando estás unido a Dios, Dios no te va a dejar. Y vos vas a tener felicidad en hacer lo que Dios te pide. No por culpa, sino simplemente porque estás con Él y no quieres perderlo a Él. Porque Jesús ha llegado a ser lo más importante en tu vida. Va a llegar un momento en tu vida que vas a ir, sáquenme todo, pero que no me saquen a Jesús. Porque eso ha llegado a ser lo mayor. Pero en una religión cultural, en una religión de venir todos los sábados a la iglesia, en una religión de responsabilidad, en una religión donde cumplo las normas y todo eso, Jesús no necesariamente está ahí. Ahora, todo el que está con Jesús, por supuesto, lo va a manifestar en su vida. Pero lo manifiesta de una manera voluntaria, alegre, o sea, contagiosa. Y es por eso, como hay tanta gente reprimida dentro de las iglesias, ustedes ven que en las iglesias hay gente, vieron esos policías espirituales que quieren controlar a todo el mundo para ver que se haga así, que se haga así, que como yo digo, porque esta es la religión verdadera, esa gente no ha tenido todavía la libertad del espíritu. Es más, todavía no se ha entregado a Cristo y por eso, como no se ha entregado a Cristo y hace las cosas obligado, entonces pretende que todos los demás sean obligados también. Hay mucho para hablar de esto, pero nosotros seguimos siendo libres cuando Dios profetiza algo. La profecía de los injustos, y ahora vamos a ver algo interesante. La profecía de los injustos, Mateo 2, 16 al 18, dice así. Herodes, entonces, ya me estoy volviendo viejo y no puedo leer bien, pero dice, Herodes, entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Betlehem y en todos los términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Rachel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Les hago una pregunta. ¿Herodes era parte del pueblo de Dios, sí o no? ¿Sí o no? No tenía una relación con Dios. Les hago otra pregunta. ¿Herodes sabía que estaba cumpliendo la profecía cuando cumplió la profecía del profeta Jeremías? No. Ni supo. Es más, se murió sin saber que cumplió la profecía. ¿Por qué? Porque cuando tú eres injusto, cuando no estás con Dios, tú eres esclavo. Tú no eres libre cuando estás con Dios. No tengo tiempo para desarrollar ese concepto ahora, pero cuando estamos sin Dios, no somos libres. Somos esclavos de nosotros mismos, de nuestros esquemas mentales, somos esclavos de nuestros defectos. Pero cuando Cristo te libera, entonces sí eres libre. Pero entonces, cuando tú no estás con Dios, tú ya eres esclavo. Por lo tanto, si Dios
hace que las profecías se cumplan en tu vida, no está violando la libertad de nadie porque tú ya eres esclavo. Entonces, a las personas que no están con Dios, la profecía los agarra. Ellos cumplen la profecía sin darse cuenta. ¿Se entiende? Alguien puede decir, a ver, ¿tiene respaldo bíblico eso? Juan 19:24 dice, entonces dijeron entre sí, esto estaba Jesús muriendo, lo desnudaron, se quedaron con el manto de Jesús los soldados y pasó esto. Dice, entonces dijeron entre sí, no la partamos a la túnica, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Pregunto, ¿sabían los soldados que estaban cumpliendo la profecía? No. ¿Y la cumplieron? La profecía los agarró. Ahora es interesante, hay una profecía muy interesante en el Antiguo Testamento, que vamos a ver esta dinámica, cómo se cumple. Isaías 45:1 dice así, así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no cerrarán. Es interesante que Isaías estaba profetizando 200 años antes la existencia de Ciro, que Ciro iba a conquistar Babilonia. Y que Ciro iba a ser el que, después otra profecía decía que iba a ser el que deje a el pueblo de Israel volver a Jerusalén. Y Ciro no sabía nada. Y fíjense, Isaías 44:28 dice, cuando dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serán edificadas y al templo será fundado. Entonces, les hago una pregunta. Cuando Ciro estaba conquistando Babilonia, ¿sabía que estaba cumpliendo la profecía? ¿Sí o no? No, la profecía lo agarró. Pero cuando llegó a Babilonia, ¿con quién se encontró? ¿Quién estaba en Babilonia? Daniel. ¿Y de quién le habló Daniel? Del Dios de la Biblia, del Dios verdadero. Y cuando Daniel le habló al Dios de la Biblia, ¿qué hizo Ciro con el Dios verdadero? Lo aceptó y se entregó al Dios verdadero. Dejó sus dioses y se entregó al Dios verdadero. Y entonces cuando él se entregó al Dios verdadero, resulta que había más profecías para Ciro, que él no las había leído. ¿Y qué hizo Daniel? Le mostró las profecías de él, pero ahora él estaba entregado. Y entonces cuando leyó las profecías de él, ¿qué hizo cuando él estaba entregado? La cumplió, voluntariamente. Segunda, fíjense, vamos a escucharlo en palabras de Ciro. Segundo de Crónicas 36, 22 al 23 dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino diciendo, y fíjense las palabras del mismo Ciro, no son las palabras del profeta, las palabras de Ciro. Dice así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Dónde leyó Ciro que había sido mandado el mandato de Dios a que se construya casa para Dios en Jerusalén? ¿Dónde lo había leído? En la profecía. Y entonces ahora que era convertido, que se había entregado a Dios, ¿el que hacía con la profecía? La cumplía. El caso de Israel. ¿Por qué Cristo no vino? ¿Cristo viene pronto o se tarda? Se está tardando. Y yo no sé si ustedes se empiezan a dar cuenta qué implica esto. Y yo sé que esto, o sea, acá va a haber mucha gente que vino y se va a ir como que vino, y yo no soy nadie para juzgar a esa gente. Pero ojalá, yo espero que haya alguien, que sea tocado por esto y que crea esto. Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo, Cristo viene pronto. ¿Y en qué nos tenemos que poner de acuerdo? ¿En qué? En cumplir la profecía. Y cumplir la profecía, acá viene cumplir la profecía no es ir ahora a golpear puertas y hacer un survey para ver qué necesita la gente, a repartir el libro del proyecto. No. Cumplir la profecía significa arrepentirse, es muy simple. La iglesia de Dios no está arrepentida. En la iglesia de Dios Cristo no está. Está golpeando afuera y dice, yo estoy llamando, pero alguien me tiene que abrir, todavía no me abrieron. No, para nosotros es más importante lo que hacemos por Cristo que lo que Cristo hace por nosotros. Y como estamos centrados en lo que hacemos por Cristo, nos sentimos demasiado orgullosos.
Es más, desde chico yo he crecido en ambientes institucionales. Mi papá es pastor, tiene 94 años, ha sido un pastor de carrera, o sea, ha estado en la Unión y todo eso. Y yo me acuerdo cuando crecía en un ambiente institucional, íbamos a las reuniones y decían hermanos y hablaban de la iglesia, de las universidades, de los hospitales que había. Decía, no sentimos un sano orgullo por nuestra iglesia, y todos decían amén. Y yo decía también amén. Qué orgulloso me sentía. Y a veces le mostrábamos a la gente que venía, a los hospitales que tenemos, lo que hacemos, lo que otro. ¿Y Cristo? Y le mostramos las doctrinas y que están equivocados y esto. ¿Y Cristo? Y entonces nos sentimos demasiado orgullosos. Y después me empecé a dar cuenta, a medida que entendí el Evangelio, que no puede haber un orgullo por la iglesia. No hay orgullo. El orgullo es el peor pecado que existe. ¿Y cuándo nos sentimos orgullosos? Cuando nos hemos apartado del Evangelio y lo hemos intercambiado por una iglesia. Nosotros no seguimos una iglesia, seguimos una persona. No estamos en un sistema religioso, estamos en el reino de Dios. Y toda persona que está en el reino de Dios edifica el sistema religioso. Pero los que están solamente en el sistema religioso corrompen al sistema religioso. Porque esto tiene sentido con Dios, sin Dios no tiene sentido. Esto tiene sentido con Jesús. Si no, no tiene sentido, tendríamos que cerrar la iglesia. Si tú estás viniendo y realmente no tienes deseos de entregarte a Dios, no vengas más. No vengas más. Acá no es cuestión de llenar una iglesia, acá es cuestión de vivir para Dios. Y alguien puede decir, pero pastor, está siendo muy radical con esto. O sea, yo prefiero que venga acá mi hijo. No, lo que pasa es que cuando estás tibio, no, tan siquiera si te vas a empezar a cosechar los resultados de tirarte de cabeza al piso. Y el chichón quizás te haga volver a Cristo. Pero como estás acá tibio, ustedes saben la historia del sapito que querían quemar y que lo tiraban en agua hirviendo y lo tiraban en agua hirviendo y saltaba y saltaba y saltaba. Y entonces después cuando dijeron, no, vamos a hacer al siguiente, lo pusieron la olla y tiraron al sapito en agua fría. Y entonces empezaron a ponerle una leñita y entonces el sapito hacía planchas ahí arriba y nadaba tranquilo y estaba lo más tranquilo, no saltaba del agua. Pero entonces se empezó a calentar el agua, y se cocinó el sapito en el agua tibia, a que terminó siendo caliente al final. Por eso el mensaje a la Odisea dice, más vale que te vayas o que te calientes. Lo que Jesús quiere es que te calientes, que lo dejes entrar. Pero si no lo quieres dejar entrar, vete. No porque estás molestando, sino porque te hace mal a ti. Estar a medias nos hace mal. Estar a medias en tu matrimonio no crece porque estás a media en tu matrimonio. Estar a medias con tus hijos, tu relación con tus hijos no crece porque le das más importancia al trabajo. Estar a medias con lo que sea no funciona. Y hay una sola cosa que Dios nos pide, que estemos totalmente con Él, y eso se llama Jesús. Una relación real con Jesús. ¿Qué puedo decir? El caso de Israel. Lo voy a decir rápido, porque no quiero tampoco que se cansen. Tengo mucho más para predicar, pero ya estamos llegando a la conclusión. Dios liberó a Israel de Egipto. Lo voy a resumir, lo voy a decir en mis palabras. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿En cuánto tenía que llegar Israel a Canaán? ¿En cuánto? De acuerdo a lo que entiendo, Dios tenía un plan que lleguen en un año. 6 meses iban a estar en Sinaí, aprendiendo los rudimentos de lo que tenían que aprender de Dios. Y después iban a estar, imagínense, era 1 millón de personas caminando por el desierto, iban a estar 6 meses hasta que lleguen al Jordán, porque Dios no quería tampoco llevarlos a los empujones. Era tranquilo, Dios bien respetuoso, siempre Dios es respetuoso. Y resulta que Dios hace un censo, y eso lo vemos, no lo vamos a leer, en Génesis, esto lo voy a pasar. Dios hace un censo en números 1 al 3, y Dios hace un censo y está formando un ejército en ese censo. De 20 años para arriba. Porque era el ejército, eso lo hizo en Sinaí, era el ejército que Dios pretendía que entren ¿a dónde? A Canaán. ¿En cuánto tiempo? En 1 año. Sin embargo, llegaron a Canaán, ese ejército llega a Canaán, y se le ocurrió al pueblo, ¿por qué? Le dicen a Moisés, ¿por qué no mandas 12 espías a Canaán para ver si realmente la tierra es como Dios dijo que era? Hay que ver un poquito de qué. De duda, hay duda ahí. Y Moisés no sabe qué hacer, le dice a Dios, y como Dios es respetuoso, Dios le dice, ellos quieren ir a ver la tierra, ellos dudan de que no es tierra que fluye leche y miel, bueno, que vayan a verla.
Y se van 40 días a verla. Y cuando vuelven los espías, después de 40 días, vuelven con los frutos de Canaán. Y vienen con un fruto, vienen con ustedes que son especialistas en esto, vienen con un racimo de uvas que era tan grande que lo traían en una rama, en un palo. Imagínense qué grande. ¿Y cómo era? Eran como un melón. Cada uva era un melón. Imagínense una uva, un melón. Ustedes que son uveros, o sea, que son especialistas en uva. O sea, un melón. No hay nada más rico que una uva. Bueno, ellos vinieron y cuando vieron eso, la gente dice, uy, era como Dios decía. Tierra que fluye leche y miel. Los niños empezaron a rodear a estos. Les dice, ¿es verdad que la tierra fluye leche y miel? Y entonces dice, miren las uvas. ¿Y cómo son la gente? Imagínense el tamaño de las uvas, así es la gente que las come. Y entonces cuando dice, sí, esta tierra es tierra que fluye leche y miel, pero son gigantes. Nosotros son gente preparada para la guerra. Nosotros no vamos a poder conquistarlos a ellos. No vamos a poder entrar a Canaán. Nos van a pisar como si fuéramos langostas. Y entonces todo el pueblo se empezó a reunir y todo el pueblo que estaba tan contento, ahora comenzaron a ¿qué? A llorar. Y empezaron todos a quejarse. Y entonces aparecieron Josué y Caleb. Y Josué y Caleb dijeron, ¡no! Sí, es verdad, dice, hay una tierra que fluye leche y miel y es verdad que hay gigantes que están preparados para la guerra, pero con nosotros está Dios. Y con Dios con nosotros, aunque no lo dijo así, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos y cumplamos la profecía. Y la gente dijo, no, ¿qué cumplir la profecía? Ustedes saben que en una iglesia, ustedes lo ven experimentar, un negativo, o sea, puede vencer a 20 personas positivas. Imagínense, todo el pueblo era negativo y 2 positivos nomás acá. Y entonces hubo una negatividad tan grande y tanto enojo que quisieron apedrear a Josué y Caleb. Y nada más que Dios interpuso y lo salvó. Entonces ahora Moisés dice, bueno, quédense tranquilos, vamos a ver qué es lo que Dios dice. Y fue a hablar con Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Hizo justicia. Les hago una pregunta, ¿qué es justicia? Darle a cada uno lo que eligió. Dios no castigó al pueblo, simplemente ellos quieren quedarse en el desierto. ¿En dónde se van a quedar entonces? En el desierto. No quieren entrar a Canaán, no van a entrar a Canaán, se van a quedar en el... Yo quería que entren en un año. Bueno, van a entrar en 40 años. Porque esta generación quiere morir en el desierto morirá. Qué interesante. Las profecías de Dios son condicionales a la respuesta de su pueblo. Y Dios te dice a ti, ¿tú quieres morirte en esta tierra? Muérete en esta tierra. ¿Quieres ser un abogado de éxito y por eso dejarme a mí? Sé el abogado de éxito, ten todo el éxito y yo no te voy a castigar. Haz lo que tú quieras. Pero vas a morir por lo que estás viviendo. Todos morimos por lo que vivimos. ¿Qué es lo más importante hoy en tu vida? Por eso, más importante que hoy está en tu vida, por eso vas a morir. Y yo también voy a morir. Yo he decidido que Cristo sea lo más importante en mi vida. Y quiero morir por Él. Y si muero por Él, hay solución. No hay otra solución, ¿eh? Y si quieres no me creas, pero no hay otra solución. Por otra cosa que tú mueras, no tiene solución. Pero yo he decidido entregarle mi vida a Cristo. Y alguien puede decir, porque vos estás predicando porque sos pastor y tenés que predicar esto. No es fácil seguir a Cristo siendo pastor. Como no es fácil seguir a Cristo siendo cirujano, siendo abogado. No, esta sociedad marcha al revés. Marcha al revés. Y no hay nadie que se salve acá. Si queremos ser fieles a Cristo, vamos a ir en contra de la corriente. Pero la cuestión es dónde están los valientes y dónde están aquellos que quieren cumplir la profecía. Caleb y Josué, Dios les da la orden que, se van a quedar ahora en el desierto. Y entonces cuando Moisés les dice, miren, ahora ustedes se van a quedar en el desierto, ¿qué hacen los del pueblo de Israel? Dicen, no, vamos a ir y vamos a conquistar la tierra. Le dice Moisés, no, ustedes no quisieron, van a estar, ustedes querían morir en el desierto morirán. No, ahora vamos a conquistar la tierra. No, sí, vamos, y formaron un ejército. Y se fueron y cruzaron el Jordán, trataron de conquistar Canaán y los pisaron como langostas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios dice avanza, es el momento de avanzar. Es hoy, no es mañana. Dios te está siguiendo desde chico. Tiene un plan contigo.
y tú no le has dejado cumplir su plan, ni has experimentado el gozo de cumplir su plan, por eso no eres feliz. Por el hecho que hay cosas más importantes que Dios en tu vida. Y Dios lo que único que está esperando es que le des una oportunidad. Y eso no quiere decir que te tienes que hacer vegetariano, ni que tenés que empezar a hacer esto, hacer lo otro. Es darle la oportunidad de decir, Señor, acá estoy, yo quiero probarte, quiero probar tu realidad. Sin ningún compromiso con ninguna persona, quiero tener un compromiso contigo nomás. Y Dios se va a manifestar. Ahora es interesante que Josué y Caleb, cuando recibieron la orden de Dios de ir al desierto, Josué y Caleb podrían haber dicho, no, ellos no tuvieron fe, nosotros nos quedamos acá con una carpita y ustedes se van los 40 años, pero lo esperamos acá. ¿Hicieron eso Josué y Caleb? No. ¿Qué hicieron Josué y Caleb? Se fueron con los cabezas duras, con aquellos que no tenían fe, con aquellos, ¿para qué? Para contagiar a aquellos que no tienen fe. ¿Por qué? Porque ahora también tenemos esta moda de que hay gente, vieron, que dicen, la iglesia está corrupta, la iglesia está esto, la iglesia está lo otro, y entonces yo me voy de la iglesia, venga, vámonos. Caleb y Josué creían en Dios y para ellos la iglesia no era Dios. Y como Dios no era la iglesia, ellos podían estar con un pueblo corrupto y así todos seguir con Dios. Y a Dios nadie, si quiere, o sea, yo siento que Dios a ninguno le dice que se vaya de la iglesia. Si te echan es otra cosa, pero a nadie le dice que se vaya. Yo creo que los hijos de Dios o sea, a ti, por ejemplo, como cuando eres hijo de Dios, te divorcian, pero tú no pides el divorcio. O sea, salvo que, a veces tienes que pedir el divorcio porque la persona con sus acciones está pidiendo el divorcio. Pero tú no estás pensando, y lo mismo, tú no estás pensando en irte de la iglesia. Tú tienes a Dios. Si te vas de la iglesia es porque tu Dios ha sido la iglesia. No, Josué y Caleb se quedaron con ese grupo de cabezas duras y empezaron a trabajar con ellos para contagiarlos, para que en una generación entonces hubiera un pueblo que quisiera entrar. Y gracias a Dios Josué y Caleb tuvieron la oportunidad de contagiar a la próxima generación. Y voy a resumir, no voy a dar los detalles. Antes de llegar a Canaán, cuando pasaron los 40 años, llegaron a Canaán, y ustedes saben el problema que hubo con Balaam. Estudiaron la Biblia si no lo saben. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, Balaam quería para ganar plata, quería maldecir al pueblo, no pudo maldecirlo, y entonces le dijo a Balac, le dijo, mira, manda chicas lindas al pueblo, porque la seguridad del pueblo está en la fidelidad de ellos a Dios. Y si ellos dejan de ser fieles a Dios, no es que Dios los va a castigar, sino que Dios se aparta. Se aparta si tú no quieres estar con Dios, Dios se aparta. Entonces, ¿qué pasó? Balac comenzó a mandar chicas lindas, y cuando llegaron las chicas lindas comenzaron a fornicar y estaban todos fornicando y todo eso, y bueno, se armó todo un lío bárbaro. Y empezó una plaga y se empezaron a morir todos. Ahora, la plaga, ¿quién la mandó? No, yo no creo que fue Dios. La plaga fue que Dios se aparta del pueblo porque el pueblo no quiere estar con él, y en el desierto 1 millón de personas, en un día se genera una plaga si se aparta la protección de Dios, porque ellos milagrosamente estaban protegidos. Y entonces comenzó una plaga porque ellos no querían que estaba. Después, cuando ellos paran eso y se mueren todos los que se tenían que morir, o sea, los que querían seguir fornicando y todo lo demás, entonces Dios vuelve y se acaba la plaga. Y entonces queda purificado el pueblo. Y entran a Canaán. ¿Quiénes entran a Canaán? Solamente los que quieren cumplir la profecía y los que quieren entrar. Termino diciendo, estamos frente a una gran crisis. Quizás ya entramos a esa gran crisis. Y no estoy acá diciendo por las noticias de los diarios, ¿no? Sino por las noticias que están ocurriendo en nuestro medio. Y no sé si acá llegan. Pero estamos frente a una gran crisis. Dios está permitiendo que esta iglesia sea sacudida. Eso no quiere decir que se acabó nuestra misión. Pero ¿qué es lo que está pasando? Va a llegar un momento que solamente quedarán en la iglesia, no en la institución, sino en la iglesia de Dios, los que quieren entrar a Canaán. Y todos los que tienen una cultura religiosa de venir porque no saben hacer otra cosa, serán muertos espiritualmente, o sea, morirán espiritualmente. Y quiero decirte algo. Alguien puede decir, pero es que, Joel, a mí hay muchas cosas que no me hacen sentido. Perfecto, es lo normal. O sea, si no te hacen sentido un montón de cosas,
es lo que tiene que pasar, porque si te hace sentido todo, estás mal. Acá no podemos taparnos los ojos. Hay un montón de cosas en este momento que en el cristianismo no hacen sentido, en lo más mínimo. Y cuando me refiero al cristianismo, no me estoy refiriendo al cristianismo en general, sino también a nuestro cristianismo aquí. Un montón de cosas que no hacen sentido. Pero eso no es motivo para separarte de Dios. Si es que estás con Dios. Es más, desde que yo descubrí este mensaje, que esto no lo leí en ningún libro, sino simplemente es el resultado de estudio personal, me dediqué a predicar esto y a ser un reclutador. Y yo no soy nadie, pero Dios me reclutó a mí, porque el Apocalipsis dice, el que oiga diga, ven. Y yo oí. Y vengo a decirte ahora, ven. No te estoy invitando a un programa misionero, te estoy invitando a que nos entreguemos a Cristo. Le demos una oportunidad real en nuestra vida. Y le digamos, Señor, ¿cuál es tu plan? Yo estoy dispuesto. No lo entiendo todavía cómo vas a hacer, pero yo estoy dispuesto. Dios tiene un plan para ti y tú no te has dado cuenta. A pesar de que has estado chato espiritualmente, y has estado chato quizás porque no te hizo sentido la religión heredada que tienes, porque nadie hereda la religión, o sea, la denominación se hereda, pero la religión, la relación con Dios, se la recibe directamente con Dios. Y lo que Dios hoy te está dando la oportunidad, Él quiere hacerte parte del último movimiento que el Apocalipsis lo denomina como los 144.000. Para cumplir la profecía. Y cumplir la profecía tiene que ver con levantar a Cristo en mi vida, no es otra cosa. Y cuando levante a Cristo en mi vida, yo me voy a dar cuenta, como decíamos ayer, que yo no tengo nada para dar, que no soy mejor que nadie, que simplemente tengo que vivir sometido a Él. Y esa va a ser tu misión después de contagiar a este, contagiar al otro y ver la felicidad que Jesús le trae a otras personas cuando tienen una relación real con Él. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere hoy mi voz, no endurezcas tu corazón y abre la puerta. Que Dios te bendiga. Le damos las gracias, pastor. Le damos las gracias, Pastor Barrio, por este lindo mensaje y vamos a terminar este culto cantando el himno 353 y recordando que hoy nos encontramos, ¿a qué hora? A las 7:30 horas. ¿Ya? Así que están todos invitados. Cantemos entonces el himno 353. Jesús me dio un dulce canto, desde el cielo lo envió. Jamás me oyó más dulce música que este canto de amor. Suena melodías en mi ser, si suena un cantar en tono celestial. Suenan melodías en mi ser, si suenan en mi corazón. En el Calvario dio su vida por salvarme, Jesús. Pagó mis culpas y perdón me dio, me llenó de gozo. Suenan melodías en mi ser, si suena un tono celestial. Suenan melodías en mi ser, si suenan en mi corazón. Será el tema ya en la gloria de mi bella adoración. Será gloriosa la armonía con la hueste angelical.
Querido Señor, solamente te queremos pedir que si hay algo que escuchamos hoy que no viene de ti, tú nos ayudes a desecharlo. Pero aquello que viene de ti, aquello que nos convenció el Espíritu, ayúdanos, Señor, a no resistirlo. Y te pedimos en especial por esa persona, Señor, que hoy tú le empezaste a decir que tienes un plan para él o para ella. Te quiero pedir especialmente por ese miembro de iglesia que viene rutinariamente, pero que todavía no ha sentido el fuego de tu Santo Espíritu. Que hoy entienda que tú lo amas y que tienes un plan que todavía no se cumplió. Y aquello, Señor, que ya te hemos dado nuestro corazón, pero seguimos con defectos, seguimos en el crecimiento, hoy queremos renovar nuestra dedicación a ti. Y queremos seguir creciendo en tu gracia y agradecerte por lo bueno que eres con nosotros. Señor, que esta iglesia sea una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu. Y que pronto, muy pronto, podamos estar contigo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Amén.